Hola, mi nombre es Emer Lopera y soy profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Esta es nuestra segunda clase del curso de ecuaciones diferenciales. La clase anterior vimos una introducción a la terminología que se utiliza para tratar estos temas de ecuaciones diferenciales. Hoy vamos ya a introducirnos en el concepto de solución y de problema de valores iniciales. Bueno, como habíamos visto en la clase anterior, una solución de una ecuación diferencial ya no va a ser un número real, sino que más bien va a ser una función. Pero en términos precisos, esta función tiene que satisfacer ciertos requisitos. Entonces, dada una ecuación diferencial como la que se aprecia en la presentación, ahí estamos considerando una ecuación diferencial ordinaria de orden n. Entonces, una solución va a ser una función, llamémosla phi. Una función que esté definida en un cierto intervalo. Este intervalo puede ser abierto o cerrado o semiabierto. En el caso en el que el intervalo contenga los extremos, entonces estamos hablando de derivadas laterales. Pero entonces lo primero es que la función phi esté definida en el intervalo i, en algún intervalo i, que esta función phi tenga por lo menos n derivadas, donde n es el orden de la ecuación diferencial, que estas derivadas sean además continuas, y por último, pues que hagan lo que uno quiere, que satisfagan la ecuación diferencial. Es decir, que cuando usted sustituya allá, se obtenga una identidad. Entonces, eso en términos precisos es lo que llamaremos una solución de una ecuación diferencial de orden n. Siempre que hablemos de una ecuación diferencial y de una solución, es muy importante pensar en un intervalo. Ya se van a dar cuenta ustedes que siempre es, como estamos hablando de funciones, recuerden que una función incluye un dominio. Y entonces va a ser muy importante siempre estudiar esos dominios, esos intervalos en los cuales están definidas estas funciones solución. Entonces veamos un ejemplo muy sencillo. En este primer ejemplo no estoy diciendo cómo se obtuvo la solución, simplemente vamos a checar que esta función phi de x definida como e a la 2x en todo el intervalo menos infinito más infinito es una solución de la ecuación diferencial que se presenta acá. Vamos recordando un poco de lo que se vio en la sesión anterior. Esta es una ecuación diferencial lineal. Observen que tiene acá los coeficientes menos 2 y 1 y una ecuación diferencial de orden 1 porque ese es el orden más alto que aparece acá. Una ecuación diferencial de primer orden. Ahora, esta función es una solución de la ecuación diferencial porque, primero que todo, es una función definida en algún intervalo, en este caso en todos los reales. Esta función tiene derivada de orden 1, claramente, es la función exponencial. Eso lo conocemos del curso de cálculo diferencial. Y además esta derivada es una función continua. Lo único que nos falta por determinar es que realmente cuando la sustituimos acá se obtiene una identidad. Entonces vamos a hacer eso. Veamos que cuando reemplazamos phi y sus derivadas acá se obtiene una identidad. Entonces miren ustedes que calculemos la primera derivada de phi, que es e a la 2x por su derivada interna, que es 2. Y entonces al sustituir acá y' por esto, o sea phi' de x menos 2 por phi de x, se obtiene 2e a la 2x, que es lo que acabamos de obtener, menos 2 y phi de x me están diciendo que es e a la 2x. ¿Sí? Obsérvese acá, esto es acá. Y claramente esto nos da 0. Entonces ahí tenemos que esta es una solución de nuestra ecuación diferencial. Repito, no dije cómo la obtuve, simplemente hay unas técnicas que vamos a ir viendo más adelante, pero por ahora esa es una solución de nuestra ecuación diferencial. Ahora, como reto para ustedes, para que obviamente esto se aprende haciendo un trabajo también, no solamente viendo los videos. Entonces ustedes, como ejercicio, les voy a hacer la siguiente propuesta. Verifiquen que la función phi de x, definida como e a la 3x por coseno de 2x, tal como se muestra en la presentación, es una solución de la ecuación diferencial en todo el intervalo menos infinito más infinito, en otras palabras, en R. Entonces ustedes deben verificar que esta función phi, primero que todo, tiene segundas derivadas, porque observen que la ecuación es una ecuación diferencial de segundo orden, que está demarcada por esta derivada de orden 2, y esas derivadas tienen que ser funciones continuas y que además cuando las sustituyen acá, se obtiene una ecuación. Entonces queda como reto para que ustedes comiencen a familiarizarse con este concepto de solución. Esto va a ser muy importante porque cuando ustedes vean las técnicas para hallar soluciones de ecuaciones diferenciales,
Uno quiere saber si sí quedó bien hecho el procedimiento o si usó bien el computador, porque también se puede usar el computador, como lo vamos a ver más adelante, pero tiene que saber usted qué significa que sea una solución de la ecuación diferencial. Entonces ustedes deben saber cómo probar que lo que ustedes obtuvieron realmente está bien. Entre las soluciones vamos a identificar dos formas de presentar una solución: forma explícita e implícita. Entonces, cuando usted puede encontrar la variable dependiente e expresarla en términos de la variable independiente y que sea una solución de nuestra ecuación diferencial, entonces diremos que esta es una solución explícita. De lo contrario, diremos que es una solución implícita. Bueno, pero es de resaltar que no todas las ecuaciones diferenciales tienen soluciones. Habrá algunas que sí, otras que no, y vamos a ver unos teoremas más adelante que nos permiten determinar cuándo existe solución, cuándo no. Y de existir, muchas veces podríamos saber cuántas soluciones tiene. Además, en el caso de que la solución esté dada implícitamente, ¿cómo sabemos cuándo la solución es implícita? Entonces, simplemente, supongamos que tenemos la ecuación g de x, y igual a 0 y la ecuación diferencial f de x, y, etcétera, igual a 0 en un intervalo i. Entonces, si existe por lo menos una solución, o una función más bien, si existe por lo menos una función phi que satisfaga ambas ecuaciones, es decir, que satisfaga la ecuación g de x, y igual a 0, y que además sea solución de la ecuación diferencial, diremos que diremos que la solución está dada implícitamente por la ecuación g de x, y igual a 0. Es decir, esto es importante entenderlo. No siempre se va a obtener una fórmula explícita en la cual y se pueda dar explícitamente en términos de x, pero puede que haya una ecuación en x y y solamente, que no contenga y' ni y segunda, solamente x y y, que defina implícitamente a y como función de x. Y entonces eso sería una forma de mostrar o de presentar la solución de una ecuación diferencial. Para que quede más claro, veamos el siguiente ejemplo. Entonces, la ecuación menos 2x cuadrado y más y cuadrado igual a 1, que está mostrada en la presentación, define implícitamente una solución de la ecuación diferencial y' igual a menos 2xy dividido x cuadrado menos y en algún intervalo abierto i. Vamos a demostrar esto. Es decir, miren ustedes que acá y no está dado explícitamente en términos de x. Acá se podría despejar realmente. Uno podría hacer un poco de álgebra y encontrar a y como función de x explícitamente. Pero incluso si eso no fuera posible hacerlo, sin necesidad, sí podemos hacer una derivación implícita y darnos cuenta que cualquier función que satisfaga esta ecuación también satisface esta ecuación diferencial. Y por tanto, esta ecuación define implícitamente a y, o define implícitamente la solución o una solución de esta ecuación diferencial. Entonces vamos a hacer algunas cuentas acá al lado. Derivamos implícitamente la ecuación en términos de x y y. Entonces acá hay que recordar un poco de lo que vimos en cálculo diferencial. ¿Cómo se deriva implícitamente? Entonces vamos con este primer término de acá. La derivada de esto, que es la derivada de un producto, multiplicado por esta constante. Entonces podríamos decir, el menos 2 queda acá y multiplica a la derivada de x cuadrado, que es 2x, por la segunda función sin derivar, más x cuadrado por la derivada de y. Ahí derivamos el primer término, menos 2x cuadrado por y, más la derivada de y cuadrado, que es 2y por la derivada interna de y de x, igual a la derivada de 1, que es 0. Ahora, si ustedes en esta ecuación despejan dy de x, entonces miren cómo nos va a quedar. Vamos a ir despejando paso a paso. Menos 4xy, que resulta de multiplicar menos 2 por el primer sumando en el paréntesis, menos 2x cuadrado de y de x, más 2y por dy de x igual a 0. Bueno, ahí podríamos sacar factor común de y de x de los dos últimos términos. De y de x que multiplica a menos 2x cuadrado más 2y, ¿cierto? Y este término de una vez me lo puedo llevar para el otro lado. Menos 4xy pasa a sumar y queda igual a 4xy.
Listo. Y finalmente, si despejamos, pasando a dividir este paréntesis, quedaría 4xy menos 2x cuadrado más 2y. Bueno, acá se puede observar que podríamos cancelar este 2 con este 2 y acá mitad de 4 es igual a 2. Nos queda 2xy igual a menos x cuadrado más y. Y si multiplicamos por menos, finalmente, nos queda menos 2xy, multiplicamos por menos el numerador y por menos el denominador, y nos queda x cuadrado menos y. Entonces, ¿qué se observa acá? Mucho cuidado, ¿qué razonamiento hicimos? Partimos de esta ecuación, derivamos implícitamente y llegamos a esta ecuación diferencial, que es precisamente esta. Lo que estamos diciendo es que si y queda definida implícitamente como función de x en esta ecuación, entonces esa función también satisface la ecuación diferencial. Resulta que muchas veces cuando estamos haciendo un proceso en el cual resolvemos una ecuación diferencial, aparecen parámetros, es decir, aparecen constantes. Recuerden en cálculo integral, cuando uno integra una función, aparece una constante c, por ejemplo. Eso sería un parámetro, ¿cierto? Acá también cuando estamos haciendo esos procesos de resolver ecuaciones diferenciales pueden aparecer constantes o parámetros. Resulta que si usted en ese proceso obtiene una ecuación de la forma que se muestra en la presentación, es decir, una expresión que depende de x, y algunas constantes, se dice que eso es una familia paramétrica de soluciones o una familia n paramétrica, indicando que tenemos n parámetros. Por ejemplo, miremos esto. Tenemos la función y igual a c sub 1 e a la x más c sub 2 x e a la x. Acá tenemos dos parámetros, c sub 1 y c sub 2. Resulta que eso me está diciendo que por cada escogencia de c sub 1 y cada escogencia de c sub 2, que puede ser cualquier número real, se obtiene una nueva solución. En otras palabras, esto es una familia de soluciones, ¿cierto? Es una colección de soluciones. Para cada valor de c sub 1 y c sub 2 obtengo una función de x. Bueno, como ejercicio para ustedes, quiero plantearles que demuestren que esa solución o esa familia 2 paramétrica es una familia de soluciones de la ecuación diferencial que está ahí. ¿Cómo lo van a hacer? Derivan, miren que tenemos una ecuación del segundo orden, entonces derivan dos veces, hacen la primera derivada, luego hacen la segunda derivada, reemplazan en la ecuación diferencial y les debe dar el lado izquierdo igual a 0. Eso demostraría entonces que esa es una familia de 2 parámetros de soluciones de la ecuación diferencial. Entonces observen algo muy importante. Esta ecuación no tiene una única solución, tiene infinitas soluciones. Eso puede ocurrir perfectamente, tal como lo pueden demostrar ustedes. Ahora, si usted fija un valor particular de los parámetros, c sub 1, c sub 2, c sub n, usted escoge ya números reales específicos, entonces lo que va a obtener es una solución particular. Si de esa familia usted fija unos parámetros ya, eso es lo que se llama una solución particular de la ecuación diferencial. Por ejemplo, si en el ejemplo anterior fijamos c sub 1 igual a menos 5 y c sub 2 igual a 1, entonces, ¿qué se va a obtener? Se va a obtener una solución particular. Como ustedes ya demostraron que para cualquier valor de c sub 1 y c sub 2, esta es una solución de la ecuación diferencial, ya tenemos certeza de que esta es una solución también, solamente que se llama solución particular. Observen que esto ya no es una familia. Ahora bien, cuando encontramos una familia paramétrica de soluciones, no quiere decir que esas sean todas las soluciones de la ecuación diferencial. Eso no va a ser cierto siempre. Resulta que algunas ecuaciones diferenciales admiten soluciones que se llaman singulares. Entonces, específicamente, una solución singular va a resultar ser una solución que no hace parte de una familia de paramétrica específica obtenida. Bueno, obviamente esto se queda más claro con un ejemplo. Observemos que la colección de funciones y igual a 1/4 de x al cuadrado más c al cuadrado es una familia uniparamétrica de soluciones de la ecuación diferencial y' igual a x por raíz de y. Bueno, vamos a demostrar esto. Vamos a demostrar que realmente para cualquier valor de c, acá, esto es una solución. ¿Listo? Entonces lo que tenemos que hacer es derivar
y ver que esto satisface esta ecuación, ¿cierto? Bueno, otra cosa que tenemos que ver es que esta función es una función polinómica de grado 4, lo cual es una función que tiene primera derivada y esa derivada es continua. Y de hecho es continua en todo el intervalo menos infinito más infinito. Así que más aún, esta es una familia uniparamétrica de soluciones en el intervalo menos infinito más infinito. Entonces hagamos unas cuentas acá en nuestra diapositiva. Tenemos que la familia está dada por un cuarto de x al cuadrado más c, todo esto elevado al cuadrado. Entonces si esta es y, resulta que y', entonces derivando con la regla de la cadena es, bajo el 2, escribo la función interna, le resto 1 y multiplico por la derivada interna que es 1 medio de x, porque esta es constante. Simplificamos acá y esto nos va a dar entonces y' es igual a un cuarto de x a la 3, o dejémoslo simplificado, no hay necesidad de expandirlo. Esto nos va a quedar un cuarto de x cuadrado más c por x. Ahora, observen ustedes que esto que está acá es simplemente la raíz cuadrada de y. ¿Listo? Entonces esto es la raíz cuadrada de y por x. Que precisamente es lo que está diciendo, es que esto es una solución de nuestra ecuación diferencial y' igual a raíz de y por x. Ahora, aquí hay que tener en cuenta unos aspectos importantes. Puede que c no pueda ser cualquier número real porque estamos tomando raíz cuadrada, ¿cierto? Entonces x al cuadrado más c, si c es un número negativo o muy pequeño, muy negativo, podría no tener sentido la solución en todo el intervalo menos infinito más infinito, habría que hacer alguna restricción. Pero bueno, lo que quiero mostrar en este ejemplo es que aunque esta es una familia paramétrica de soluciones, ahí no están todas las soluciones. Fácilmente se observa, simplemente por inspección, que y igual a 0 también soluciona la ecuación diferencial. Y igual a 0 es una función derivable, la derivada es 0, es continua, y además observen ustedes en la presentación que se ve que la derivada de y es 0, y aquí me queda x por raíz de 0. Entonces 0 igual a 0. Claramente y igual a 0, la función constante 0 es solución de esta ecuación diferencial. No obstante, esta solución no se puede obtener de esta forma, de esta familia. ¿Por qué no se puede obtener? Pues digamos que se puede ver incluso gráficamente. Si ustedes miran, estos son polinomios de grado 4, polinomios que no se anulan, y el 0 obviamente no es un polinomio de grado 4. Entonces aquí tenemos un ejemplo muy claro de una solución singular. Bueno, hablemos ahora de problema de valores iniciales, o de forma abreviada PBI. Antes de ir a la forma general, entonces, ¿qué sería un PBI de orden 1? Simplemente consiste de una ecuación diferencial de orden 1 y alguna condición que debe satisfacer y. Si miran en la presentación, se puede escribir de esta manera: y' igual a f de xy, sujeta a la condición de que la función que vaya a ser solución tiene que satisfacer que en el punto x sub 0 sea igual a un valor preestablecido, a y sub 0. Digamos que nos puede decir esto gráficamente, como se puede observar acá. Resulta que si tenemos nuestro plano cartesiano, tenemos un punto dado x sub 0, y sub 0, entonces yo no solamente estoy interesado en hallar una solución de la ecuación diferencial, que pueden ser infinitas, sino que en el problema de valores iniciales estoy interesado en encontrar una solución, o sea, una función alrededor del punto x sub 0, y sub 0, pero que además esa función pase por el punto x0, y sub 0. ¿Cierto? Si esta es mi función y, entonces lo que yo quiero es que y en el punto x sub 0 sea igual a un valor establecido, y sub 0. Ahora, un PBI de segundo orden, pues ciertamente va a ser entonces una ecuación diferencial de orden 2, pero además con dos condiciones que deben satisfacerse. En el PBI de orden 1 solamente era una condición. En el PBI de orden 2 se necesitan entonces más específicamente
una ecuación diferencial de orden 2 y una condición que satisfaga y en x sub 0 y y' en x sub 0. Algo de anotar acá es que miren que la condición tiene que estar dada en el mismo x sub 0. Simplemente tienen que ser condiciones sobre y y'. Y en términos generales, un PBI de orden n consiste de una ecuación diferencial de orden n y n condiciones en el mismo punto x sub 0. Pero las n condiciones están dadas sobre y, y' y hasta la derivada de orden n-1. Es decir, tenemos esto. Un punto x sub 0 fijo en un intervalo i, una ecuación diferencial de orden n y estas n condiciones, miren, 1, 2, 3, n-1 condiciones. Entonces, como ejemplo, consideremos este PBI de orden 1. Entonces tenemos, como es obvio, bueno, como debe ser, una ecuación diferencial de orden 1 y una condición inicial, y en 2 igual a 1/3. Entonces, ¿qué estoy buscando? Una función que satisfaga esta ecuación diferencial y que además satisfaga esta condición. Bueno, por ahora no vamos a decir cómo la vamos a encontrar. Simplemente el ejercicio consiste en determinar a partir de esta familia de soluciones una que satisfaga en particular la condición inicial. Yo quiero destacar acá otra cosa. Miren ustedes que esta ecuación diferencial no es lineal. Observen que aquí tenemos y al cuadrado. Es muy importante que aprendamos a detectar eso. Y al cuadrado, ¿cierto? No está lineal. La y no es lineal, la y queda al cuadrado. Entonces esta es una ecuación diferencial de primer orden, pero no lineal. Bueno, entonces lo que vamos a hacer en este ejemplo es, a partir de esa familia paramétrica de soluciones que me dieron, me la dieron porque todavía no sé cómo hallarla, ¿listo? Vamos a checar que realmente esta es una solución de nuestra ecuación diferencial. Eso es lo primero. Entonces recordemos que la ecuación diferencial es y' más 2x y cuadrado igual a 0. Entonces necesitamos calcular la derivada de primer orden. Esto si quieren lo escriben así. A mí me gusta escribirlo así, para que me quede fácil de derivar. Entonces la derivada de esto es menos x cuadrado más c a la menos 2 por la derivada interna que es 2x. En otras palabras, y' es igual a menos 2x sobre x cuadrado más c. Ahora, entonces vamos a reemplazar en nuestra ecuación diferencial esta derivada y la función y. Entonces tenemos menos 2x sobre x cuadrado más c, que resulta ser este término. Ahora 2x por y cuadrado, entonces 2x y cuadrado, entonces es 1 sobre x cuadrado más c al cuadrado. Acá cometí un error cuando transcribí. Aquí miren que me queda es esto elevado al cuadrado, porque esto está a la menos 2. Listo. Y observen ustedes, bueno, inmediatamente se observa que esto es igual a 0, ¿cierto? Esto es menos 2x sobre x cuadrado más c al cuadrado. Y este es más 2x sobre x cuadrado más c al cuadrado, que es igual a 0. Así que efectivamente, esta familia de soluciones esta familia de funciones es una familia uniparamétrica de soluciones de la ecuación diferencial. Ahora nos piden probar, o nos piden hallar una solución del PBI. Entonces, ¿qué hace falta? Escoger la función apropiada, la función particular apropiada de esta familia de soluciones. La condición que me están dando es y de 2 igual a 1/3. Entonces yo quiero que la función en el punto 2 pase por el punto 1/3. Entonces como y es esta, vamos a remarcarla acá. Y es esta función dada. Entonces evaluamos en 2, ¿cierto? Esta función depende de x. 1 sobre 2 al cuadrado más c, quiero que sea igual a 1/3. Listo, simplemente lo que yo hice ahí fue reemplazar esta con x igual a 2. Y eso me va a obligar a escoger un valor de c para que satisfaga eso. Entonces despejamos la ecuación en términos de c. Entonces, por ejemplo, el 3 lo pasamos a multiplicar y este denominador lo pasamos a multiplicar, que es 2 al cuadrado más c.
En otras palabras, esto es 4 más c. Si despejan de acá las c, por ejemplo este 4 lo pasamos a restar, esto nos da menos 1. ¿Qué estamos diciendo? Entonces, para que la solución además satisfaga el dato inicial, y de 2 igual a 1/3, debemos escoger c igual a menos 1. Y entonces esto nos deja con que la solución que estoy buscando es y de x igual a 1 sobre x al cuadrado más c, pero en este caso c es menos 1. Bueno, entonces ya tenemos parte del ejercicio resuelto. Y digo parte porque miren, ahí les vuelvo a presentar el enunciado. Nos dicen, demuestre que esta es una familia uniparamétrica de soluciones, ya lo demostramos. Y además determine el intervalo más grande en el cual la solución del PBI está definida. Entonces miren que esta solución del PBI es esta. ¿Dónde está definida? Si vemos bien, está definida siempre y cuando el denominador no se anule, ¿cierto? Vamos a hacer los cálculos. ¿Dónde se anula el denominador? X cuadrado menos 1 es 0, siempre y cuando x es igual a 1 o x es igual a menos 1. Esto nos está diciendo que la función está definida en cualquier punto, que no sea ni el 1 ni el menos 1. Listo. Acá va a ser muy útil dibujar estos valores en la recta real, porque nos va a decir no solamente dónde está definida la función, sino que observen que como es el cociente de funciones continuas, donde no se anule va a ser una función continua. Entonces la recta real tiene estos puntos acá, el menos 1 y el 1. Sabemos que en el intervalo menos infinito hasta menos 1 la función es continua. Además es continua en el intervalo menos 1, 1 y también en el intervalo 1 más infinito. Entonces, en cada uno de estos intervalos la función es continua. En todo R no, en cada uno de estos intervalos. Me preguntan que en cuál de esos intervalos está definida la solución. Bueno, la solución está definida en cualquiera de esos tres, pero el PBI, esto es lo importante, nos está diciendo que estamos buscando una función que en 2, no solamente esté definida en 2, sino que en el punto 2 pase por 1/3. Entonces lo primero es buscar cuál de esos intervalos contiene al 2. En este caso el intervalo que contiene al 2 es el intervalo 1 más infinito. Y en consecuencia entonces la respuesta es, la voy a escribir acá, la respuesta sería el intervalo más grande en el cual la solución del PBI, no solamente de la ecuación diferencial, no, del PBI, está definida es y igual a 1, más infinito. Esa sería entonces la respuesta al ejercicio. Esa es la solución, la encontramos particularmente, y igual a 1 dividido x cuadrado menos 1, y además es solución del PBI en el intervalo 1 más infinito, en el intervalo abierto. Observen que ahí es una función continua, de hecho es diferenciable y su derivada es continua. En esta clase entonces vimos el concepto de solución de una ecuación diferencial. Recuerden, es una función que satisface unas ciertas características, y además introducimos el concepto de problema de valores iniciales. En la próxima clase ya vamos a ahondar más en estos problemas de valores iniciales y a comenzar a encontrar estrategias para solucionar estas ecuaciones diferenciales y estos PBI. Por ahora entonces quiero invitarlos a que vayan a la sección de ejercicios, hagan los ejercicios que están propuestos ahí y nos vemos en una próxima sesión. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.